Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buenas tardes. Nuevamente aquí en Doctor C con mi compañera Luciana Arias. Querido. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿usted qué tal lo trata el domingo? Excelente, un día divino acá en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos, ¿no? Con Hemos una cambiado de temperatura mes. linda. Sí, agradable, la verdad, un lindo Hoy domingo. ¿qué se comería por ser un domingo? Canelones, La semana pasada fue lentejas. es verdad. Y Hoy canelones, ¿está bien? Bien, ¿de ricota? Ricota y verdura. nuez y un poquito de verdura no está mal. Bueno, tenemos un programa, como siempre, cargado de temas, súper interesante. Vamos a comenzar hoy el día con una enfermedad poco frecuente, pero que ha tomado mucha difusión últimamente, ¿no? Primero fue el Bucket Challenge, ese balde de agua helada para concientizar acerca de esta patología. Después, bueno, el tema de Esteban Bullrich, hablando acerca de esta enfermedad, de su difusión. Y aquí en el estudio está con nosotros un paciente que nos va a hablar en primera persona, llamado Diego Ayerza, que lo acompaña su médico, el neurólogo doctor Roberto Rey, profesor de la Universidad de Buenos Aires. Y otro de los temas está vinculado con una afección en el oído, tinnitus. ¿Escuchaste hablar de eso? Bueno, no sé, pero a lo mejor sí sentís algún zumbido en el oído que no sabés de dónde viene porque de afuera no viene. Bueno, el doctor Fernando Diamante nos va a estar explicando sobre esto. Y también hablaremos acerca de la pesquisa neonatal. Se pueden detectar más enfermedades neonatales, enfermedades poco frecuentes. Estamos hablando de ampliarlo a 40. Está aquí en el estudio el doctor Hernán Martino, también es médico neurólogo y jefe del Servicio de Neurología Infantil del Hospital Universitario Austral. Y además un informe que hicimos en A24.com respecto de la ley de talles, Guille, porque vos sabés que hace poco se cumplió un año justamente de su reglamentación, pero todavía no se implementó, a pesar de que 7 de cada 10 argentinos sienten que están excluidos de la ropa que encuentran en las vidrieras. Y es cierto eso, es mucha verdad. Y además vamos a tener, como todos los domingos, y que a ustedes les gusta, a mí me encanta, a Luciana también, y ustedes van a participar todos, de las trivias de los domingos. El juego, ya venimos tras la pausa. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Gravitón, multivitamínico y multimineral. Aporta energía para sentirte con vitalidad. Fortalece tus defensas. Previene el daño celular por su acción antioxidante. Nutre tu organismo con vitaminas y minerales esenciales. Conseguilo en farmacias de todo el país. ¿Te imaginas si ante un inconveniente pudieras conectar con un médico desde cualquier lugar? Así es Hola Doctor, el servicio de videoconsultas médicas de OSPAT. Desde tu casa, cuando estás de vacaciones o desde donde sea, las 24 horas llevas un médico con vos. Ágil y simple. Si por un tema de salud tu mente está en un lado y tu cuerpo en el otro, lo que necesitas para que vuelvan a estar juntos es Cam Doctor, la telemedicina de Medife desarrollada con Google Cloud y el respaldo de Sanatorio Finoquieto. Medife está conmigo. Diagnóstico por imágenes, con tecnología de última generación. Laboratorio de análisis clínicos. Contamos con una planta de 900 metros cuadrados. Biología molecular, panel viral multirrespiratorio y COVID-19. Centro Rossi, cuidándote siempre. Y en esta época de tanto frío te recomendamos barbijos Nanotech Shields. Mira. Usa Nanotech Shield 7.3, el barbijo social antiviral que elimina el 99,98% de coronavirus y 100% de bacterias y hongos, manteniendo su efectividad por 100 lavados y 250 días de uso. Recomendado por la Fundación Pediátrica Argentina. Y hablamos de ELA, estamos aquí con el doctor, el profesor Roberto Rey, gracias por venir, y también con Diego Ayerza, paciente con ELA. Vamos a arrancar por el principio, porque quizás la gente a veces se confunde. Es bastante frecuente confundir lo que es ELA con esclerosis múltiple, ¿no? Es bastante común, la gente común, en los medios inclusive, y me gustaría que marque esa diferencia. ¿Qué es la ELA? Gracias por la invitación. Placer. Gracias por acompañarme. Gracias, Luciana.
Lamentablemente hay un montón de enfermedades que se nombraron, se descubrieron cerca de 1890, 1900, y cuando veían un tejido que estaba duro le ponían esclerosis. Entonces hay un montón de enfermedades que empiezan con esclerosis, pero una cosa es la esclerosis múltiple, una enfermedad autoinmunitaria que afecta a gente joven, un poco más las mujeres, que tiene mucho tratamiento, que se puede frenar y se puede diagnosticar, y hay más de 20 productos para tratarla, y es excepcional que una persona tenga una muy mala evolución con esa enfermedad en la actualidad. Hace 20 años era otra cosa. Cambió muchísimo la tecnología para el tratamiento de la esclerosis múltiple, enfermedad autoinmune tratable. ¿Qué diferencia con la ELA? La ELA es la esclerosis lateral amiotrófica, la diferencia es el nombre, las enfermedades son muy distintas. La ELA es una enfermedad que no se sabe exactamente cuál es la causa. Hay un muy pequeño porcentaje de la familiar, hereditaria, es el menor porcentaje, pero se produce una pérdida de neuronas que son exclusivamente motoras. Significa que de movimiento. De movimiento. Fuerza muscular, trofismo de los músculos, depende del sector que afecte, pueden ser la garganta, las manos, las piernas o una combinación de varias. Es una enfermedad que no se conoce tanto el tratamiento. Hay tratamientos para frenarla, para mantenerla, para mejorar los síntomas, para prolongar la vida útil de la persona. Raramente trae un compromiso mayor que el motor. Es excepcional que traiga otra cosa más que la debilidad. Depende del grupo muscular que esté afectado, el síntoma. Si afecta la garganta va a ser dificultad para hablar. Diego, ¿cuánto hace que convivís con ELA? Hace 10 años, noviembre del 2012. Acá el doctor me diagnosticó, gracias a Dios caí en sus manos. La verdad que, decir diagnosticar esta enfermedad sobre un paciente, me imagino que debe ser duro, ¿no? Siendo que no tiene solución por el momento. Y además, el poco tiempo que nos dan de sobrevida. Así que, no, porque en tu libros, caso ¿no? había sido incluso mucho menor este tiempo de sobrevida que recién mencionabas, del que efectivamente vos estás viviendo. Bueno, eso es lo que lo hace difícil, ¿no? O tal vez juega a nuestro favor, ¿no? En el caso de Roberto, en las palabras que utilizó, el modo, ¿no? Es un poco contenedor, ¿no? Más allá de ser experto en la enfermedad, creo que rescatamos siempre con mi mujer ese modo de transmitir, ¿no? Que nos dio mucha tranquilidad, ¿no? ¿Qué importancia tiene el acto médico, la palabra de la persona y cómo uno dice el diagnóstico? ¿Qué tiempo, les pregunto a los dos, qué tiempo estuvo Diego para llegar al diagnóstico? ¿Llegó rápido al diagnóstico o viste otros médicos antes y diste un poco de vueltas? Mira, Roberto me dijo que prácticamente el promedio es año y medio, año y medio de espera, ¿no? De estudios hasta llegar a un diagnóstico. Yo en mi caso básicamente estuve un año. Al principio ¿Cómo debutaste con los primeros síntomas fueron con el habla, ¿no? Con la respiración, tal vez con movimiento de lengua en el tejido, y me llamaba mucho la atención estando hablando por teléfono, sentado, que me agitaba, ¿no? Decía, ¿por qué me agito? Nunca lo asocié. Así que bueno, después me quedaba afónico muy fácil, o disfónico. Sí. Y bueno, pero iba a concurrir a las guardias y me decían, ¿no? Tómate un antiinflamatorio, un antibiótico, y me mandaban a casa. Y así fueron 2 o 3 veces hasta que me preocupé. Si bien nunca me imaginé esto, como además me gusta la medicina, soy veterinario, entonces asocié un poco mis síntomas a
a un probable reflujo gástrico, así que recurrí a un gastroenterólogo y ahí me metí en estudios, ¿no?, que derivaron en un problema neurológico en mi esófago, un paso más retardeado, ¿no? Ese movimiento peristáltico era muy lento, entonces me indicaron, recién ahí me indicaron andar a ver a un neurólogo. Así que... Perdón que te pregunte a vos, Roberto, cuando lo viste por primera vez a Diego, pues yo lo escucho a Diego, después de 10 años, habla muy bien, Diego. Sí, claro. Y digamos, la enfermedad, el target fue su habla. El foco de la enfermedad fue el habla. Sí. Claro, ¿qué pasa con esta enfermedad? ¿Puede pasar a otro lado? Sí. ¿Puede detenerse ahí y no evolucionar más? ¿Hay que reeducar esa parte del cuerpo? ¿Cómo está él así? La respuesta es todo sí. Porque se puede detener, puede avanzar muy lentamente. Hay gente que avanza muy rápidamente, pero ya ves que hay mucha gente que tiene un avance muy lento, que después de 10 años podemos hablar perfectamente. Puede comprometer los movimientos de las manos y de las piernas. También con el tiempo puede aparecer. La rapidez de instalación de la enfermedad es muy variable. Hay gente que tiene una evolución muy rápida en pocos meses y años, y hay gente que tiene una evolución tan estacionaria, tan lenta como estamos viendo que tiene mucha gente. ¿Y se trata También. con medicación, con Hay ejercicios? medicación, mira, con respecto a la rehabilitación, uno tiende en general, con la medicina tratamos de ser muy exitistas y pedir que la gente haga rehabilitación y ejercicios, y esforzarse no sería la situación. La rehabilitación para tragar y para masticar y para hablar es muy útil, pero el esfuerzo físico en esta enfermedad no sería lo mejor. Entonces tenemos que moderar ahí el ejercicio y tratar de, no quedarse en cama jamás, moverse, hacer los movimientos diarios, no esforzarse físicamente, y para tragar, masticar y hablar siempre es útil una rehabilitación. Diego, ¿cómo es un día tuyo? Bueno, hoy... Hoy es un día típico. Normal, por suerte, o gracias a Dios, como dice Roberto, en mi caso, pero eso viene siendo lento. Yo soy un hombre de mucha fe, con lo cual le atribuyo todos esos enlentecimientos, ¿no? A Dios, ¿no?, que me está dando esa posibilidad, ese tiempo, ¿no?, que está siendo más largo que lo que me había dicho en su momento, no se había dicho en su momento Roberto. En el caso de mi voz, realmente la rehabilité en el Instituto Neurológico Freni, no sé si se puede nombrar. Sí, por supuesto. Ahí encontré unas terapistas, fonoaudiólogas y musicoterapistas, y todo abocado a mi voz de evolución, excelentes, ¿no? Creo que le debo a ellos, ¿no?, parte de esta rehabilitación, y obviamente en combo, ¿no?, con lo que yo creo, ¿no?, que es Dios que me está dando esta posibilidad de mejorar y que continuar hablando o transmitiendo, más allá de lo que me pasa con la enfermedad, todo lo lindo, ¿no?, que es todo lo que viene alrededor de la gente que te apoya, que te contiene, que te da cariño. Familia, la familia importante. La familia fundamental, los amigos. Yo creo que es un feedback, ¿no?, sí, hablando de medicina, sí. Entre vos que querés que te vean bien, ¿no?, y ellos que te desean ese bien. Entonces se produce ese efecto maravilloso que es tratar de luchar, ¿no?, contra esto, y por ellos, ¿no?, por la cantidad de gente que te quiere, que pide por vos, viste, que le interesa que vos estés bien, y se transforma y pasa a ser un motivo de alegría, ¿no? El hecho de poder
en ver en ellos una sonrisa, ¿no? Una alegría por verte bien. Y se convierte en un tiempo de borrar, ¿no? Agradeciendo, de borrar de la manera más noble de, digamos, agradecer todo eso que hacen por vos. Diego, ¿qué perdiste? Pues yo te veo bien, te veo muy entero. ¿Qué perdiste en estos 10 años? Bueno, al principio, como te decía, mi dicción, mi voz era mucho peor. Y al contrario de lo que dicen los libros, ¿no? Lo que está muerto en neurología, ¿no? Sin embargo, cada vez mejoro. Así que por eso te digo que tiene algo de milagro, tiene algo mucho de milagro, ¿no? Lo de los libros, en contrario a lo que dicen los libros, Roberto asiente, como diciendo, sí, esto está sucediendo. ¿Cómo es eso? Mira, ahí el libro nos da un panorama de la mayoría de la gente, de lo que pasó años antes. No había tanto conocimiento, tratamiento, apoyo, y no toda la gente es igual. Hay gente que tiene mucha fe, apoyo, ayuda, constancia, fuerza, y estamos felicitando eso. Estamos celebrándolo. Estamos celebrándolo. Hoy lo estamos celebrando. Y hablando Diego ayuda a la gente hablando así porque la gente se asusta mucho con la enfermedad. Diego, vos trabajás por lo que decís. Sos veterinario de caballos, animales grandes. Sí. Tenés una familia. Me dijiste que viniste desde San Antonio de Areco. Sí. Y cada día que te levantás... Estoy con un problema básico de coordinación, ¿no? De incoordinación, que se va acentuando. Y debilidad en mis piernas, bastante debilidad en mis piernas. Eso se desató hace año y medio, ¿no? Más o menos. Venía bien con eso. Tengo bastante espasticidad en mis movimientos propios de la ELA. En mis brazos, ahora está apareciendo debilidad en los brazos. Así que lo que estaba enfocado en lo vulvar, sí, ¿no? Es todo lo que hacía a la deglución, respiración y el habla, hoy está acentuándose en los miembros, ¿no? Así que bueno, es por eso dice, es algo raro en mí, el progreso de mi enfermedad, ¿no? Nada que ver con lo que los libros dicen, ¿no? ¿La espasticidad la tratás con toxina botulínica? ¿Se trata con algún tipo Depende del grado todavía. O sea, Diego está manejándose muy bien con kinesioterapia, con rehabilitación, con ayuda para caminar un poco. La medicación que hay para la espasticidad tenés en baclofeno, que es una droga relajante muscular. A veces el diazepam, hay relajantes musculares que también sirven. Y cuando está muy seleccionada en algunos músculos, la toxina botulínica es muy útil. Diego, es muy útil. Nos contaba fuera de aire que también colaborás en esta lucha, colaborás con instituciones. Contanos, si querés, a dónde estuviste en las últimas horas, por un lado, y por el otro, ¿qué les dirías a las personas a las que se les empieza a diagnosticar esto y a sus familias? Sí, bueno, este tiempo que yo te digo que no fue lo indicado o lo diagnosticado al inicio, yo lo tomé como, bueno, aprovechemos este tiempo para vivirlo a pleno, ¿no? Para aprovechar este mucho tiempo que no sabemos, ¿no? No quiero vivir a full, ¿no? Lo quiero vivir bien. Esa vida buena, yo la encuentro dando esperanza a los demás, ¿no? Ayudando a levantar ánimos, ¿no? A despertar en aquellos que están angustiados un poco de luz, ¿no? Seguro. Y bueno, entonces me he embarcado en donde me llamen, en donde yo me sienta útil, a pesar de que sigo siendo un hombre normal y que me equivoco, bueno, allá voy, ¿no? Entonces, me encuentro por ahí colaborando con comunidades que combaten con la droga, me he involucrado mucho en ese tema, eso me llevó a las cárceles, a hablar con los presos,
colaboro con la Fundación Espartanos hace algunos años, que es una obra maravillosa en donde se le da a los presos, ¿no? una educación en valores, no solamente jugando al rugby, sino en la religiosidad, la espiritualidad. Eso hace que ellos vean un futuro posible, ¿no? En una vida sana que nunca se les dio. Bien. Mucha contención, mucho amor. Bueno, ahí estoy. Muchos pacientes con ELA, muchos pacientes de otras enfermedades, gente que está divorciándose, gente angustiada por cualquier cosa. Finalmente, en todos se puede ayudar, ¿no? En todo se puede dar una luz de esperanza, una palabra para levantar ese ánimo. Vos me preguntabas qué le dirías a los pacientes, a los enfermos con ELA o sin ELA, o pacientes que tengan otra enfermedad. Yo creo que siempre le digo, ¿no? El pasado ya no podemos volver a ese pasado, ¿no? Si bien nos apoyamos en todo lo que vivimos, agradecidos en todo eso que vivimos, ¿no? No podemos volver el tiempo atrás, no podemos volver en la condición que vivíamos el tiempo anterior, así que veamos para adelante, ¿no? Tampoco preocupémonos mucho por el futuro, sino veamos este presente. Bien. Esta frase muy buena que hoy Esteban Burris está proclamando, ¿no? Ese vivir el hoy, creo que es no más acertado, ¿no? No preocuparse por el futuro, no plantearse eso, de hecho no me lo planteo. En el aquí y el ahora. Detenerse en el día, ¿no? Gracias. Diego, gracias. Te quedas con nosotros un rato más, ¿no? ¿Te quedas con nosotros? Sí, señor. Lu, vemos unas noticias de la semana. Noticias de la semana, en la voz de David Cablin. En Argentina mueren 200 personas por inhalación de monóxido de carbono todos los años y se trata de todas muertes evitables. La mayoría de los accidentes causados por envenenamiento por monóxido de carbono se producen en los hogares y están relacionados a nuestras actividades diarias, como cocinar y usar la calefacción. Es de vital importancia prevenir aquellos riesgos que puedan afectar la salud de nuestra familia, como hacer revisar los artefactos de gas por gasistas matriculados antes de la temporada invernal. Según una encuesta que se lanzó en el Reino Unido, en la que 4 de cada 10 adultos afirmaron que tienen problemas para dormir bien, la especialista en sueño inglesa Anne-Marie Boyham reveló un truco para poder alcanzar un buen descanso, en el que el sueño llegue rápido y sea reparador. Pero lo curioso es que el secreto para el buen dormir no tiene que ver con los hábitos nocturnos, sino que por el contrario, se relaciona con las mañanas y con el aprovechamiento de las primeras luces del sol en ese periodo del día. Un estudio llevado a cabo por investigadores de la UT Health Houston y publicado en el Journal of Alzheimer's Disease ha puesto de manifiesto que la vacuna contra la gripe podría reducir en un 40% el riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer. Dado que hay evidencia de que varias vacunas pueden proteger contra la enfermedad de Alzheimer, pensamos que no es un efecto específico de la vacuna contra la gripe. En cambio, creemos que el sistema inmunitario es complejo y algunas alteraciones, como la neumonía, pueden activarlo de manera que empeore la enfermedad de Alzheimer, han zanjado los investigadores. Según un estudio, las mujeres siguen quemando grasas después de la menopausia. El estudio realizado en la Facultad de Ciencias del Deporte y la Salud de la Universidad de Jyväskylä, en Finlandia, ha mostrado que el estado menopáusico o los niveles de estrógeno en la sangre no determinan la tasa en que las mujeres de mediana edad pueden usar la grasa en reposo durante el ejercicio. Las alergias afectan casi un 50% más a mujeres que a hombres, según un estudio de Segelim Health Data España, en la Semana Mundial de la Alergia, tras realizar un análisis sobre la evolución de esta patología en los últimos años. La contaminación y sus efectos sobre la salud de las personas es un factor que en los últimos años se ha estudiado mucho. La justificación de ese pico de diagnósticos en la edad adulta podría estar relacionado con el efecto booster que provocan las partículas de diésel presentes en el ambiente, tal como apuntaba un reciente estudio de la Valgebrom sobre el tema. Bueno, ¿cuántos temas recorrieron, Estos resúmenes son muy interesantes. La verdad que todas las semanas generamos estas noticias y la verdad que generan muchísimo interés en todas las personas. Mira, mi teléfono es una especie de termómetro de lo que pasa en la sociedad. Por supuesto, es una muestra muy pequeña, no es significativamente estadístico. No, pero está bien, pero es una ilustración. Pero me llama mucha gente y me dice, Guillermo, mira, tengo tapados los oídos, siento ruido, siento como un pitido, como, no sé, como campanitas adentro.
no se me va, fui a un médico, me dio esto, me dio el otro. Mucha gente con trastornos en los oídos en esta época, con mucho moco, con mucha molestia, con mucho dolor y mucha consulta. Y es molesto. Te voy a presentar, es molesto. Ahora vas a contar tu historia. Sí. Fernando Diamante, médico otorrinolaringólogo. ¿Qué tal? Gracias por venir, Fernando. Buenas. Me trajo un gran oído, una gran oreja, como para escucharlo. Vos sabés que si no escuchamos ahí, estamos fritos. Bueno, es verdad lo que digo, o sea, hay mucha gente que está consultando en esta época, sobre todo invernal, con trastornos auditivos. Sí, es una época donde se incrementan por el tema de los mocos que empiezan a haber a raíz de los procesos rinosinusales, que tapan, en cierta manera, el oído medio, provocan una disfunción tubaria, que es la mala ventilación, y da esa sensación de oído tapado, de lo que hablábamos recién también, puede generar sensación de zumbidos, ruidos en el oído. ¿Eso lo llama tinnitus? Eso se llama tinnitus o acúfeno. ¿Qué es tinnitus? O sea, para que la gente sepa, pues tinnitus se pone de moda por Luis Miguel, pero acúfeno es lo que se utiliza acá la palabra en Argentina, ¿no? Habitualmente. Sí. Nosotros lo llamamos más acúfenos, o ruidos, o pitidos, lo que sea. Eso es un ruido que percibimos nosotros, pero que no proviene de una fuente externa. Es autopercibido sin tener una fuente. Es un síntoma y no es una enfermedad. Bien, pero ¿eso puede permanecer en el tiempo y durar toda la vida o puede desaparecer? La mayoría de nosotros hemos sentido esporádicamente algún zumbido. Hay causas que hacen que el zumbido permanezca a lo largo de la vida. Y mucha gente, se habla de un 10 a 15%, probablemente la estadística sea un poco mayor, de gente que presenta zumbidos permanentes y de diferente intensidad, y muchos son de causas conocidas, algunas tratables, otras no, y otros son de lo que denominamos idiopáticos, sin conocer la causa, con lo cual el tratamiento y la evolución es mucho más errático, ¿no? ¿A quiénes suele afectar más? ¿Hombres, mujeres, edades? A ver, obviamente se da más frecuentemente en gente mayor, muchas veces por trastornos propios de la edad. Es más frecuente en hombres, quizás tenga más frecuencia, no en sí por hombres, sino por el tema laboral también, ¿no? Porque esto se genera por exposiciones a ruidos, por ciertas actividades que se realizan. Entonces creo que no tiene más que ver por una cuestión... A vos me decís, por ejemplo, una persona que trabaja, no sé, en la radio o que trabaja en la calle haciendo agujeros para en la asfalto. Industria, en la industria metalúrgica. Claro. Queda como secuela el tinnitus. Claro, porque eso sufre un trauma acústico. Pero ¿ahí no es una enfermedad laboral esta? Eso podría, sí. ¿Es comprobable? A ver, pues yo puedo decir, tengo tinnitus y no quiero ir al trabajo porque me molesta. Es muy difícil, porque es algo como subjetivo. Claro. En realidad no hay una forma de corroborar que sufras tinnitus. Es una percepción subjetiva. En el caso de que alguien va a tu consultorio y te dice, bueno, siento un zumbido permanente, lo siento más a la noche, lo tengo en un oído o a veces en el otro. ¿Hablas de vos? ¿Qué se hace? Hablo de mí, sí. Lo de la noche es más común porque estás más en silencio. Entonces, en el silencio predomina el zumbido. Si no, está enmascarado en el día. De hecho, una de las terapéuticas es el enmascaramiento. La verdad que hay que estudiarlo. Siempre tiene mejor pronóstico o podés intentar algún tratamiento en alguien que tiene un zumbido nuevo o reciente o de más corto plazo. Cuando ya es más largo y lleva años, esté instalado, es más difícil de tratarlo. O sea, lo que tenés que ver, hay enfermedades que sí generan zumbido. Entonces, lo primero que hay que hacer es estudiarlo y ver si lo podemos ubicar dentro de una de esas enfermedades que podemos tratar, manejar o mejorar. Sí. Hay gente que uno se preguntará, y si tengo zumbido, ¿tendré un tumor cerebral? ¿Qué enfermedades pueden provocar un tinnitus? Como hablamos, un resfrío, un trauma acústico, un tapón de cera. Hay enfermedades más específicas como la autoesclerosis, por ejemplo, que puede tener zumbidos. Hay algún tipo de tumores benignos que también lo generan en el oído. Un sinfín de causas y muchas idiopáticas, o sea, que no conocemos. Perfecto, perfecto. Me gustaría que ahora cuando puedas nos muestres dónde se forman los tapones de cera, ¿no? Que la gente habla de tapones de cera. ¿Dónde se ubica la cera acá en el oído? Esta es la oreja, este es donde la gente muchas veces equivocadamente se coloca cositas. Hisopos, ¿no? Lo más común que se coloca en hisopos, que eso no se debe hacer, ¿no es cierto? La virome, no. Virome. Nada de eso, Yo tenía un profesor de urología que se colocaba la llave de un Ford Falcon acá para sacársela. Era larga, te juro, es así.
Sí, sí. Nadie te lo contó, ¿lo viste? Lo vi. ¿Dónde se ubica el tapón? No, el tapón, a ver, el oído, vamos a dividirlos para ubicarnos. En lo que es el oído externo, que está limitado desde el exterior, desde lo que es la oreja, hasta la membrana timpánica. Todo este trayecto es el conducto auditivo externo. Y en esta porción es donde aparecen tapones de cera y, bueno, papelitos, cosas que se meten los chicos. Claro. Sí, sí, sí. De la membrana timpánica hacia lo que sería la ventana oval, se llama, que es el primer contacto que tienen el estribo con el oído interno, es el oído medio. Y es donde impacta acá todos estos cuadros que hablamos estacionales, el resfrío, los mocos. A través de la mala ventilación que se da por este conducto que se llama trompa de Eustaquio. Y esto es lo que hace que se ventile el oído a través de la parte de atrás de la nariz. A ver, cuando uno, por ejemplo, cierra así y sopla, ¿es lo que se hace? ¿Se abre esto? Exactamente. Se comunica acá. Cuando soplás lo que haces es meter aire a presión, lo cual no está bien. Porque no está bien. Podés lesionar el oído, meter aire a presión y ventilar el oído medio. Pues es un dato que das, ¿no? Porque todo el mundo... No, yo tampoco, es como el para sonarte la nariz lo haces, si no te das cuenta. No. Y cuando uno contiene un estornudo, ¿qué pasa en el oído? Y aumentás, también metés más presión a través de la trompa de Eustaquio del oído. Y ahí podés lesionar el oído medio. Claro, sí. Y el moco entonces queda formado acá. Ahora, te hago esta pregunta porque esto es bastante común. La gente se automedica, entonces comienza a tomar corticoide, antihistamínico y antibióticos. ¿Tiene algún sentido tomar antibiótico para eso? Antibiótico lo tenemos que recetar los médicos, punto uno. Bien, punto Porque uno. en general lo que puede haber es la otitis no es solo infecciosa, puede ser inflamatoria. En los chicos, por ejemplo, esto que se llama trompa de Eustaquio es cortita, ancha y horizontal. Por eso los chicos tienen muchas más otitis, porque la trompa no defiende. No drena. No, al contrario, deja que pase más moco de la nariz al oído. Entonces, nosotros acá, esto tiene algo que se llama istmo. Entonces, es como una trompeta que en el medio se adelgaza y después se ensancha. Y aparte tiene un ángulo y una orientación descendente. Entonces, es más difícil. En los chicos, hacer más cortito es menos continente. Bien. Entonces, el moco pasa más fácil al oído. Pregunta, ¿cómo sacás el moco de ahí? Porque la gente se pasa un mes y medio, me llama y dice, mira, fui al otorrinolaringólogo, fui al médico, me dieron esto, pero sigo con los oídos tapados. No, en general, a ver, lo que hay que hacer es un tratamiento, está bien, lo que decís con descongestivos, corticoides se pueden dar. Si la otitis es infecciosa, sí hay que usar antibióticos, pero eso lo vemos nosotros en el consultorio. Pero básicamente mucolíticos, vapor y nebulizaciones. El problema que tiene es que el moco no drene básicamente del oído, que se haga algo espeso. ¿Y entonces? Y por eso es bueno manejarse con vapor, nebulizaciones, mucolíticos, descongestivos. Y bueno, eventualmente habrá que llegar a algún corticoide o algo que descongestione mucho más la trompa para que el moco se intercambie. El moco que se ubica en esta parte del oído, que es el oído medio, se intercambie por aire que va a volver a subir desde la trompa de Eustaquio. A mí me encanta porque en Dr. C yo aprendo un montón. O sea, no tenía ni idea de que la otitis podía venir por el moco. Yo pensaba que era, por ejemplo, por la pileta, porque te entró agua cuando te bañás. Son dos otitis diferentes. Ah, mira. Una es la que se da de la membrana del tímpano hacia el exterior, que es la otitis externa, que es la de pileta. Es todo lo que pasa. Claro. Es lo que pasa en el conducto auditivo externo. Y otra es la otitis media, que es la de invierno. A ver, la externa vamos a asociarla más al verano, porque estás más tiempo en el agua, se irrita el conducto. Y la media es la que se asocia más a los resfríos, a las épocas invernales. Bien, y en los chicos, digamos, ¿es más persistente o es más común, más allá de por la forma también, porque por ahí no saben sonarse la nariz, ¿no? Es más frecuente. No, es más que nada por la forma de la trompa, más que no sonarse nariz. Y aparte, en los chicos también tenemos otro factor que influye, que es las adenoides. Claro. Tenemos las adenoides en la parte de atrás. ¿Qué son las adenoides? Las adenoides es una estructura que hace que generemos defensa. Carne crecida, por decir. Es lo que se opera de carne crecida, pero son amígdalas y adenoides. Es el primer contacto que tenemos con los gérmenes externos para desarrollar inmunidad. Y eso es grande en los chicos, tiene más reacción y generalmente se ubica muy cerca de la trompa. Entonces, cuando tenés una reacción que generalmente se da por mocos, por más secreción, se tapa un poco la trompa con las adenoides. Entonces el oído se deja de ventilar y la mucosa del oído, que es similar a la rinosinusal,
empieza a generar ese moco, ese líquido. Tengo última pregunta para hacerte con respecto a una medicación que también la gente lo compra como si fueran caramelos media hora. Un medicamento que termina, para que sepa la gente, MUC. ¿Ese medicamento sirve para todo? No, para todo no, es como todo, o sea, tiene su indicación. ¿Para qué? ¿Cuál es la indicación? Y en realidad es un mucolítico. Es un mucolítico. Y se usa. Lo que hace es ablandar el moco. Exactamente, romper los puentes que unen. Bien, serviría para este caso de si se junta moco acá. Tal cual, sirve. Bien, para ese caso sí. Sí. Perfecto, perfecto. Sí, se bueno, usa bastante. ¿Te gustó el ojo? El oído. Me encantó el oído. El oído. ¿Entendiste, no? Sí, entendí, aprendí un montón. Sí, buenísimo. Me encantó. Buenísimo. Gracias, Doc. No, excelente, muchísimas gracias. Bueno, después lo vamos a poner a prueba con la trivia. Sí. A él y a todos. Van a participar en la casa trivia también. todos, ¿eh? En un ratito nada más. Tenemos un informe. Tenemos un informe que hicimos en a24.com, Doc, porque se cumplió un año de la reglamentación de la ley de talles. Es una ley nacional que justamente rige desde hace 2 años y medio, pero todavía no se implementa. ¿Sabés qué? Son muchísimos los argentinos y las argentinas que se sienten disconformes con lo que encuentran. ¿Y por qué se da esto? Bueno, por varias razones. Una de ellas tiene que ver con que lo que encontramos justamente en las vidrieras no responde a lo que son nuestros cuerpos reales. Así que si te parece, compartimos el informe. Me encanta, míralo. Existe, pero las vidrieras aún no la reflejan. 7 de cada 10 argentinos se sienten excluidos de las prendas que les gustaría comprar a pesar de que hay una ley de talles. ¿Qué pasa con esta norma cuando se cumple 1 año de su reglamentación y 2 años y medio de que fue sancionada? En junio de 2021 se estableció que para confeccionar ropa en todo el país había que utilizar una tabla de talles en base a cuerpos reales. Esa tabla es el Sistema Único Normalizado de Talles de Indumentaria. Pero para que pudiera implementarse, antes había que hacer un estudio antropométrico nacional argentino, es decir, un censo federal de las medidas corporales. El organismo que está a cargo de ese estudio que busca dar sustento a la ley de talles es el INTI. Pero, ¿para qué sirve ese estudio? Para saber cómo son nuestros cuerpos y, a partir de esos datos certeros, crear talles adaptados a los argentinos. Según una encuesta que publicó en marzo el Centro Internacional de Derechos Humanos de la UNESCO, 7 de cada 10 argentinos encuentran difícil dar con talles de calzado y ropa. El 65% admitió que siente tristeza por eso y cuestiona sus cuerpos por no encajar en la ropa que pretenden. ¿Qué controles hay para que se cumpla la ley de talles? Hoy, ninguno. El área designada para estos controles es la Secretaría de Defensa del Consumidor. Desde ahí explican que recién van a empezar los controles cuando esta tabla de talles sea creada, lanzada y difundida. Las autoridades estiman que esto será a lo largo del año. También están quienes se oponen a esta ley. Por ejemplo, desde la industria textil, que consideran que es innecesaria y que atenta contra su economía. Mientras tanto, se piensan otras alternativas desde espacios legislativos, como el programa de incentivos a talles inclusivos, un segundo paso de esta ley. Los programas del nuevo sistema de talles tendrán que utilizarse tanto en la fabricación, confección, importación y venta de las prendas. Vestirse es un derecho. Los impulsores de la ley de talles piden que se implemente cuanto antes, porque aunque avanza, lo hace mucho más lento de lo que necesitan los usuarios. Qué tema tan interesante este, ¿no? Porque le pasa a mucha gente. Dijiste, 7 de cada 10 personas tienen este inconveniente de llegar a un lugar y no encontrar un talle a su medida. Claro, las medidas son muchas. Las medidas, mira, vos pensás que solamente el 5% de las mujeres responden al famoso 90-60-90. Sí, claro. O sea, ¿quién entra por ese tubito? Prácticamente nadie, no son talles reales. Basta observar por la calle, uno pero camina, por supuesto, no es la verdad. Hay casas de ropa que yo me considero que soy delgado y que no me va la ropa. Es ropa para gente más delgada que yo todavía. Digo, bueno, es imposible caber dentro de esos pantalones, de esas camisas, es imposible. Claro, y eso genera una enorme frustración. Y una sensación de que no podés acceder a aquello que en realidad, como decíamos en el informe de a24.com, es un derecho, porque vestirse es algo que todos necesitamos, obvio, todos y todas necesitamos. Pero por otro lado hay que pensar en la industria también, porque no podés generar tanta cantidad de prendas. No, por de supuesto. tantas medidas diferentes. Pero mirá toda la gente que lo necesita y no lo puede comprar.
¿Por qué no lo pensamos desde ahí también? Sí, por supuesto. Bueno, nada, para reflexionar en casa. Bueno, sumamente interesante. Bueno, vamos a hablar con el doctor Hernán Martino, ¿te parece? Claro. Vamos a hablar acerca del screening neonatal. Gracias por haber venido, Hernán. Un placer, como siempre, tenerte acá. Hernán Martino, jefe del Servicio de Neurología Infantil del Hospital Universitario Austral. Nos conocemos hace tiempo. Quiero que nos expliques primero qué es el screening neonatal. Neonatal. Gracias, Guillermo, por esta invitación, Agustina. El screening neonatal o pesquisa neonatal es un programa de salud pública instalado en casi todos los países del mundo, donde el sentido es que a todos los bebés que nacen se trate de detectar si tiene o no alguna enfermedad que en ese momento no es evidente, pero que puede ser muy grave a futuro, y de no ser detectada precozmente y tratada oportunamente, va a traerle consecuencias irreversibles y muy graves. Esto surge en la década del 60 en Estados Unidos. El doctor Guthrie, en el estado de Massachusetts, descubre que puede detectarse una enfermedad congénita del metabolismo, que son las que yo hago, se llama fenilcetonuria o PKU, mediante un test enzimático que en la década del 60 se podía hacer. Y hace un programa para ver qué pasa con todos los recién nacidos del estado de Massachusetts. Descubre, primero, que hay una incidencia mucho mayor de la que creían de fenilcetonuria, que llega a 1 en 10.000, y además pueden detectar a estos recién nacidos a las primeras semanas y darle el tratamiento para esta enfermedad, que es simplemente una dieta que no contenga un aminoácido que está en la dieta de todos, que es la fenilalanina. La fenilalanina, que está en casi todas las proteínas, para algunas personas que no pueden degradarla, porque tienen esta condición genética, es tóxica, muy tóxica para el cerebro. Y en los bebés parecen normales. Los primeros meses son chicos que no muestran ningún síntoma, ninguna enfermedad, pero desarrollan un retraso madurativo muy severo que termina en una discapacidad intelectual profunda, a veces con autismo y con tremendos problemas para el niño, el adulto, para la familia, para la sociedad. Gracias al descubrimiento de que podían detectarse muy precozmente los chicos con fenilcetonuria, es que la historia para esta enfermedad cambió en casi todo el mundo, y hoy los pacientes con PKU, con fenilcetonuria, tienen una vida normal, con mucho cuidado, cuidándose con las dietas y los tratamientos. Así como existe esta fenilcetonuria, esta enfermedad congénita del metabolismo que afecta a uno cada 10.000 nacimientos, uno de los cada 10.000 partos o nacimientos debe tener esta enfermedad aproximadamente. Hay muchísimas otras condiciones del mismo tipo que pueden ser detectadas, y que detectarlas precozmente cambiaría la historia de esta familia. Si esperamos a que lleguen los síntomas, muchas veces ya es tarde. A veces fatalmente tarde, porque hay algunas condiciones metabólicas que no van a la discapacidad, sino que producen descompensaciones metabólicas muy severas ante la primera infección, a los pocos meses de vida, ante el primer ayuno prolongado, problemas donde no se pueden degradar los ácidos grasos. Entonces, ante la primera hipoglucemia, cuando el chico pasa un ayuno, que no toma teta, no toma madera, viene una descompensación, una crisis que puede dañar el cerebro para toda la vida. Hay condiciones donde por falta de una vitamina, una vitamina muy sencilla como la biotina, que el niño no puede metabolizar, también va a tener convulsiones, problemas mentales a futuro. La galactosemia, otra enfermedad que está en nuestro programa nacional de screening, es curioso, mira, es una enfermedad donde no puede degradarse un glúcido, que es la galactosa, sí, que está, azúcar. Claro, que está presente en la leche materna, la lactosa. Entonces, aquí se produce una intoxicación con la propia leche de la mamá. Es tremendo lo que estás contando. Sí, eso genera mucha culpa en las madres cuando se enteran de esto, y por eso es tan importante detectarlo a los primeros días de vida. ¿Y se hace? Sí, claro. Tenemos en Argentina un programa nacional, programas regionales, pero hay una ley nacional de screening neonatal, la 26279. Del año 2006. ¿Sí? 95. 95. Bueno, ya después... Se amplió. Se amplió. Esta ley, hoy por ley en Argentina tenemos 6 condiciones, 6 enfermedades
genéticas, metabólicas, que tienen que ser detectadas con una prueba que es el pinchazo de sangre en el talón del bebé. Ah, esa es la primera que se hace. Exacto. Ahí me acordé. Seguramente todos los que han sido papás, mamás, lo vieron y odiaron a las enfermeras que pincharon. Quizá ni sabían para qué era o no les explicaron demasiado. Claro. ¿Cuáles son? La fenilcetonuria, 1 en 10.000. El hipotiroidismo congénito es otra enfermedad genética donde por la falta de hormona tiroides hay retraso intelectual si no es tratado. 1 en 3.000, 4.000. La galactosemia, que es un poco menos frecuente. La hiperplasia suprarrenal congénita, que es una enfermedad también genética endocrina, lo que da es crisis de descompensación, con deshidratación, pérdida de sales y además virilización, da genitales ambiguos, bebés que no se sabe exactamente el género cuando nacen. Y la deficiencia de biotinidasa, que es esta que poniéndole una vitamina... me está faltando uno que es la fibrosis quística, que es la más frecuente de todas. Tuvimos otro día que una chica se trasplantó, tuvo trasplante bipulmonar. Ahora, en el resto del mundo, para comparar un poquito con un país de alto nivel adquisitivo. Bueno, en Estados Unidos... abajo en el número? Estamos en una zona media nosotros, ¿no? Por supuesto, si comparamos con Latinoamérica, hay países que están un poco mejor que nosotros, porque tienen condiciones. Esa es una política sanitaria y tamizar, rastrear condiciones en toda una población exige un programa que no es solo un test, es tener las maternidades conectadas, tener posibilidad de rastrear a los pacientes cuando tenemos los positivos, retestear, confirmar y luego darle el seguimiento, vivan donde vivan. ¿Es obligatorio esto hacerlo? Esto es obligatorio. Bien. En todos los hospitales, sanatorios, en todos los los tienen que hacer. Esto, se pueden hacer. Hay algunos que tienen algunas condiciones más, como la leucinosis, y en casi todas las maternidades de Gran Buenos Aires, AMBA, como dicen ahora, se puede pedir un screening ampliado, que es el que desde la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes queremos tratar de propulsar para todo el país. Y que no sea algo que sea a demanda, opcional y privado. Hoy lo tienen que pedir en las maternidades cuando están informados los padres y se paga. Y la verdad es que el screening ampliado podían ser hasta 40 enfermedades de este tipo, de las que menciono, que en Estados Unidos, en todos los estados, ya hace 2 décadas que es la regla, por ejemplo, incluso están screeneando o pesquisando otras nuevas, ya llegan a 50. En Uruguay, nuestro vecino, llevan más de 10 años con el screening ampliado, con una experiencia fabulosa. Y eso que ellos han llegado incluso más tarde a la tecnología. Nosotros en Argentina tenemos la tecnología disponible para esto, que es la espectrometría de masa en tándem desde la década del 90, y sin embargo el problema es implementarlo a nivel público. Ahora, Hernán, qué importante lo que decís a nivel prevención, porque te da la chance de hacer algo a tiempo. Por supuesto, le cambiás la vida a esa familia, a ese niño o niña, y también a los estados que se ahorran un montón de dinero en esas enfermedades que van a tener que tratar a futuro. Correcto. El costo-beneficio, por supuesto, una vida no tiene precio. Por eso primero lo dije así, obvio. Es verdad, pero además, si ponemos en la balanza lo que le puede costar a un estado, si nos ponemos meramente economicistas, un niño con una discapacidad mental de por vida comparado con un niño sano y productivo, bueno, es por eso que los países del primer mundo lo tienen instalado, porque es una política de salud pública efectiva y con evidencia. Bien, vamos a ir ampliando otro día, te vamos a invitar. Sí, queremos saber qué falta para que se haga. Bueno, tenemos unas trivias ahora, espero que estén preparados para participar. Ella dona un viaje para ustedes a Qatar, ¿no? Al Mundial. ¿Sí? Al ganador no de me acordaba que era Qatar. Sí, bueno, era Qatar. A Qatar. A Qatar, un guiso en mi casa. Todo incluido, bueno. Vamos a arrancar entonces ya con la primera de las trivias. ¿En qué año y dónde se crea algo que tomamos todos, todas, más de lo que debiéramos en la Argentina? El ibuprofeno. A ver, opciones. En 1939 en New Jersey, en 1948 en Adelaida, en 1954 en Lyon, perdón, en 1961 en Nottingham, en 1968 en Dublín o en 1974 en Kioto.
Vamos a empezar por el doctor Amartino. ¿Cuándo le parece? Mire, yo les aviso que todos pierden acá. Acá es el piletazo, ¿eh? Acá es para tirarse. Por eso nos jugamos al premio, porque sabemos que no nos vamos a pagar. Diga. En la década, bueno, en la década del 50 Francia tenía una medicina... ¿Se juega por Lyon? Lyon en el 54. Lyon, ¿usted qué dice? Y también. Lyon. ¿Doctor? No, me parece la 2, 1 o 2. New Jersey o Adelaida. Sí. Por una hay que jugarse. Bueno, la primera. ¿Diego? No, la segunda, Adelaida. ¿La segunda? Adelaida. Bien. Perfecto. A ver, perdieron esperemos. Todos, a ver, pero vamos a ver. A ver qué nos dice el director. Yo creo que perdieron todos. Mira, ahí tenés. Fue en 1961 en Nottingham, en el Reino Unido. Vos sabés que trabajaron 2 españoles en eso. El ibuprofeno adquirió un estatus especial desde que fue desarrollado en un pequeño laboratorio de análisis de Nottingham en 1961. Desde entonces se ha convertido en la base de cualquier tratamiento contra el dolor, contra la fiebre en todo el mundo. Esto lo recontrapatentaron, ¿no? El laboratorio hay muchas farmacias en Inglaterra llamadas Boots, ese laboratorio, y sé que trabajaron 2 españoles fuertemente en esto. Tenemos otra trivia. Sí, claro, vamos a la próxima. Ya perdieron, ya lamento decirles que el viaje no corre para ustedes. A ver, la próxima entonces de las trivias. ¿Cuánta saliva produce una persona en su vida? Aproximadamente, te vamos a tirar un numerito. A ver, 5.300 litros, opción 1. Opción 2, 10.500 litros, 20.000 litros, 34.000 litros, 40.000 litros o 52.000 litros. A ver, empecemos por alguien más. Yo me río de las caras. Yo tengo la respuesta. Me río de las caras. ¿Cómo? Yo tengo la respuesta. ¿Tenés la respuesta? Entonces lo dejamos para el último. No, para mí produce dale. la misma... Una persona produce la misma cantidad en su vida que en bajada. ¡Ay, muy buena! Venía con momento idea, diga 40.000. Y son 3 litros de moco. Son 3.000. Se nos fue el programa. No, y 40.000. 40.000, bien. ¿Por acá? 34.000. Diego. El sentido que... 5.300. 5.300. 5.300. Bueno, vamos con la respuesta correcta. ¿Hubo alguien que acertó? La respuesta correcta está en la número 4, unos 34.000. Depende también, por supuesto, de cada persona. Sabemos que durante la ancianidad se segrega menos saliva. Una persona genera por día entre 1 litro y 1 litro o 2 litros de saliva habitualmente. Hay enfermedades que no generan. Bueno, durante toda su vida una persona llega a producir unos 34.000 litros de saliva y las personas que no pueden producir saliva padecen la enfermedad conocida como serostomía, o sea, la boca seca. La última, y nos vamos, pues se nos va el tiempo. A ver. Y hay que comer los canelones. Sí, por favor, de ¿En ricota. qué año y qué día la FDA aprueba la píldora anticonceptiva? El 13 de enero de 1948, el 18 de julio de 1956, el 9 de mayo de 1960, el 12 de diciembre de 1965, el 12 de marzo de 1971 o el 6 de agosto de 1975. ¿Cuándo? Empezamos. Estoy entre la 3 y la 4. Diga una. 1960. 1960, número 3. 65. 65. 65. 65. Diego. La número 5. 71. Bien, bueno, la respuesta correcta es... Algo que cambió, el 9 de mayo, muy bien. Del 60. De 1960, pero igual el viaje no lo vas a ganar. De 1960, algo que cambió la historia de la humanidad. Claro, de la sexualidad. Y acá te dejo leer a vos. Mira, dale, el 9 de mayo de 1960, la Agencia de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos anunció la aprobación del primer anticonceptivo oral que marcaría el camino para la revolución sexual de los años 60. Son los descubrimientos más importantes de la medicina moderna. Faltaba uno en la BBC cuando... No fue la BBC. Una publicación del British Medical Journal. Había 15 descubrimientos y yo le voy a agregar la semana que viene cuál fue para mí el descubrimiento número 16 que ha hecho. Algo central en términos de contracepción, no protege contra las enfermedades de transmisión sexual. Por supuesto, siempre hay que aclarar eso. Sí. Pues, ¿lo pasaron bien? Súper. ¿Lo pasaron bien? ¿Lo pasaste bien, Diego? Gracias. Muchísimas gracias por venir. Gracias por venir. Bueno, a todos. Nos vemos entonces como todos los domingos. Sí, claro. Aquí a las 12, previo a la comida, con la receta del domingo de Luciana Arias, que cocina como Dios. Ya los voy a invitar. Que disfruten el día. Chao, chao, gracias.